Quiero hacerle una pregunta para que comencemos nuestro mensaje de hoy. ¿Conoces la cancioncita? No sé si usted conoce la cancioncita de Escuela Dominical, esa... Es mi pequeña luz, yo la haré brillar. ¿La has escuchado? Es mi pequeña luz, yo la haré brillar. ¿No? Bueno, si la conoce, era una canción que algunos de nosotros nos la enseñaron en la Escuela Bíblica Dominical. Y decía que como que Jesús es nuestra pequeña luz en nuestro corazón. Y yo la voy a hacer brillar, no la debo esconder, tiene que brillar. El tentador la quiere apagar, ¿no? Pero brillará. El texto de hoy nos habla sobre ser luz. Ser como estrellas en el firmamento. Mi problema es que a veces entendemos ser luz. No quiero pelar a mi profesora de escuela dominical, pero en esto está equivocada. A veces entendemos ser luz como esa, mi pequeña luz, que está aquí adentrito, ¿no? Y yo la tengo que hacer brillar. A veces en nuestro tiempo también entendemos la luz como este tipo de luces. Como una luz contemporánea, que hoy día nosotros tenemos la tecnología para hacer un foco. Pero la luz a la que Pablo se refiere, la luz que la Biblia habla, no es un pequeño foco ni una pequeñita luz que el tentador la quiere apagar o podría llegar a apagar. Es la luz del mundo. Piensen, yo no sé si he encontrado un mejor ejemplo. Piensen en los fuegos artificiales de Año Nuevo. Esa es la luz del mundo. En un mundo lleno de oscuridad, hay una tremenda explosión que ilumina toda la ciudad. Ese es el luminar del mundo. Vamos a hablar con detalle un poco más de eso. El objetivo del texto hoy es que primero nosotros respondamos a la obra de Jesucristo, allí a ese poema del texto anterior. Pero no solo respondamos individualmente, sino también como comunidad, encarnando nuestra vocación de ser luz a las naciones. Voy a releer el texto bíblico, queridos hermanos, el texto de Filipenses 2, del 12 al 18. Voy a releerlo en NTV, por si acaso. Pero si quiere acompañarme, ya lo leímos en Reina Valera 60. Pero la NTV avanza algunas cosas en interpretación que nos van a ayudar para el mensaje. Acompáñenme allí, Filipenses 2, 12 al 18. Dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia y inocente como corresponde a los hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse. Y yo me gozaré con ustedes. Oremos, hermanos. Señor, agradecemos por tu palabra. Ya, Señor, al haberla leído, vemos tu majestad, vemos tu gloria. Reconocemos, Señor, que ella es tu voz hablándonos. Ella fue inspirada por tu Espíritu Santo. Ella es verdad. Y queremos rogarte, Señor, que tú nos hables a través de ella. Te pido, Señor, que tú nos desafíes. Espíritu Santo, te pido que tú nos des primero entendimiento. Danos inteligencia, obra en nuestra mente y en nuestro corazón para entender lo que el apóstol Pablo dice aquí, para entender nuestro llamado, para que esta palabra nos defina. Danos fe, Señor, para creerla también. Danos docilidad, prepara nuestra voluntad para recibir, para obedecer, Señor, a lo que tú nos llamas. Queremos también, por favor, rogarte que nos des humildad. Queremos encontrarnos con esta palabra para que sea nuestra autoridad, para que nos moldee, para que nos ayude a hacer la iglesia que tú quieres que seamos. Te quiero pedir, Espíritu Santo, especialmente tu guía sobre mí, para que yo pueda proclamar tu palabra, tu voz. No queremos escuchar vanas palabras humanas, queremos escuchar lo que tú tienes para nuestra iglesia. Así que venimos como pueblo rendidos ante tu autoridad, ante tu palabra.
para escuchar tu voz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esto, como ya hemos dicho varias veces, este texto forma parte de una carta, ¿no es cierto? La carta a los hermanos de la iglesia en Filipos. Como cualquier carta, es una conversación entre dos personas en la cual nosotros estamos sapeando, ¿no? Hay dos interlocutores hablando y nosotros estamos ahí en el medio leyendo su conversación. Entonces necesitamos de lo que le llamamos contexto para entender de qué se trata esta conversación. Para entender incluso cómo Dios nos habla en medio de esa conversación. Porque nuestra fe es que esta es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, esta conversación entre estas personas fue inspirada por el Espíritu Santo para hablarle a los cristianos de todas las épocas. Eso es lo maravilloso. Entonces, Pablo y Timoteo escriben a estos hermanos allí en Filipos. Esta fue la primera comunidad que Pablo plantó allí en Grecia, en la actual Grecia, en la región de Macedonia. Era una colonia romana orgullosa, llena probablemente de soldados retirados del ejército y conocida por su nacionalismo patriótico también, con su idea de la exaltación al César. Como podrá imaginar usted, Pablo enfrentó resistencia, trayendo el mensaje de que había un verdadero rey del mundo. Ve ahí, revise Hechos 16 y su contexto también alrededor, cuando Pablo estaba plantando. Es una locura para los romanos que Pablo llegue y diga, Jesús es el Señor, ¿no es cierto? Porque los romanos vivían en una cultura donde César era el Señor. Ese era su lema. César se decía a sí mismo y la cultura decía César es Salvador y Señor incluso. Después de que Pablo plantó esta iglesia, aquellos que se convirtieron, los hermanos de Filipos, los filipenses, siguieron perseverando firmemente en su fe. Fueron una comunidad vibrante, comprometida con el camino del Señor, que incluso contribuyó sus recursos para sostener los viajes misioneros de Pablo. Pero enfrentaron persecución y sufrimiento. Entonces ahora, muchos años después, entre 15 y 20 años después de que Pablo plantó esa iglesia, Pablo está en la cárcel. Como un hombre mayor, aún joven, sí, aún con mucha vitalidad, un hombre de 60 años probablemente, o 55, con varios años de experiencia misionera, varias iglesias plantadas, y envía esta carta a sus amigos y hermanos de Filipos desde la cárcel en Roma. ¿Sí? Este es el encarcelamiento que Lucas relata allí al final de Hechos, en Hechos 28. Pablo ha sido encarcelado en Jerusalén por predicar el Evangelio de Jesucristo. Después lo llevaron de viaje a Roma porque él inteligentemente apeló al César. Y después naufragia. Es muy entretenido toda esa parte del relato de Hechos. Y Pablo está allí en Roma, ahora por fin, en su arresto domiciliario. Por fin en Roma como él deseaba, pero tal vez no de la forma que él esperaba, porque él quería llegar a Roma a predicar libremente y ahora ha sido encarcelado. Y el Evangelio parece estar detenido. Pablo está en cadenas. Y de hecho, tal como nos muestra el texto de hoy también, Pablo está contemplando que probablemente hasta aquí llegó su trabajo. Hasta aquí llegó su posibilidad de llevar adelante la misión. Contempla la posibilidad de que sea el fin de su vida terrenal y mira hacia adelante a lo que tal vez el Señor tiene preparado. Hay una esperanza sincera en su corazón de que él va a ser liberado por medio de la oración y la obra del Espíritu Santo, pero el Señor no se la ha revelado claramente, aún. Y en medio de la aflicción y de la duda y la incertidumbre sobre el futuro, Pablo comparte gozo verdadero. La carta nos muestra maravillosamente, y este texto de hoy también, lo sorprendente del carácter de Pablo, de poder gozarse en medio de la adversidad, con una fuerte esperanza incluso. Pero su esperanza no está necesariamente en su liberación, incluso ni siquiera está en evitar la muerte y el sufrimiento. Su esperanza está en Cristo el Señor. Pablo sabe, como les dije la semana pasada, ¿no? Pablo sabe a quién le pertenece. Pablo sabe con quién está. Está con Cristo el Señor para siempre. Pablo sabe hacia dónde va. Hacia la victoria de Cristo el Señor. Pablo sabe quién es el dueño de la historia. La historia es la historia de Jesús, ese que murió, fue crucificado, pero resucitó y fue exaltado, y es Señor sobre todo. Esta sección inmediatamente anterior, como les decía, el capítulo 2, es el centro de la carta. Acompáñame ahí, vea los versículos del 5 al 11, ¿no? Esta es la llave para entender todo el resto de la carta. Toda la carta gira en torno a este centro de gravedad, el poema del capítulo 2, como resumen del Evangelio, que cuenta artísticamente la historia del Mesías, de su encarnación, de su vida en obediencia, de su muerte, resurrección y exaltación. Nos recuerda la magnificencia de Jesús y de su obra. Pablo acaba de contar
en el texto inmediatamente anterior, acaba de contar la historia del Evangelio, la buena noticia de Jesús el Señor. La buena noticia de que Jesús, siendo Dios, decidió hacerse hombre, siendo hombre, decidió hacerse siervo y vivir una vida de obediencia en nuestro lugar. Y decidió humillarse a sí mismo hasta la muerte y morir por nosotros, por los pecados de la humanidad, de su pueblo, en la cruz, y pagar el precio que nosotros debíamos pagar. Pero Jesús venció la muerte y en gloria y majestad fue levantado. Se levantó una nueva vida. E invita a todos a ser parte de esa nueva vida, de la nueva creación. Dios le exaltó hacia lo sumo y lo sentó sobre el trono, ¿no? A la diestra del Padre está. Y llegará el día donde toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para Pablo, ser cristiano es verse como parte de esta historia. Participante del Evangelio, como les dice a los filipenses en el capítulo 1. Ser cristiano significa que tú ves tu propia vida como parte de la historia que Jesús ha construido. De esta historia del Evangelio. Esa historia de Jesús debe ser el paradigma para la vida del creyente. Pablo desafía a los filipenses que esa sea la guía de su actitud, de su comportamiento. Tal como ha sido para el mismísimo Pablo. Estos versos de hoy, del 12 al 18, nos muestran que la vida del cristiano, de aquel que ha creído en esta buena noticia, que ha creído y entregado su vida al Dios encarnado, Jesucristo, es una vida de respuesta. Una vida de respuesta a la obra de Jesús. Hemos de responder a la obra de Jesús, primero, como nos enseña el versículo 2 y 13, ocupándonos en nuestra santificación. El texto de hoy comienza con un verso que tal vez puede ser polémico para algunos. Lea el versículo 2 ahí, por favor. Este verso ha sido el sustento de muchas malas teologías, por sacarlo del contexto. ¿Cuál es el rol de la obediencia para quien cree en Jesús? Dice ahí, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. El versículo 12, como le dije, muchas veces mal interpretado, mal entendido. La gente a veces supone que significa que el cristiano es responsable de hacer cosas para ganar su salvación. El principio ahí inferido, que no está en la Biblia, por si acaso, no es un texto de la Biblia, pero es como el ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? ¿Has escuchado ese dicho popular que no está en ningún lugar de la palabra de Dios? El Señor ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Pero eso está completamente fuera de lo que Pablo quiere decir. No solo de lo que quiere decir aquí, sino que lo que dice en el resto de sus cartas, de su teología completa. La salvación, como está claro en el versículo siguiente, 13, es, como cantábamos, la salvación es del Señor. Es obra del Señor, de principio a fin. Desde antes de la fundación del mundo, por si acaso lo aviso, si no lo había entendido. Primero debemos entender, para entender este versículo 12, que jamás debemos desconectar el 12 del 13, como muchas corrientes hacen, sobre todo en el mundo evangélico. Es muy común. Como un foco en las obras para ganarse su salvación, para obtener su salvación. Ese es un primer mal enfoque que se da al versículo 12. O la otra opción es foco en las obras para mantener tu salvación y no perderla. ¿Sí? Cuidado. Ocupa de tu salvación con temor y temblor porque si no vas a perder tu salvación. Eso no es el evangelio, hermanos, primero. Por otro lado, para no criticar a los hermanos de otras corrientes nomás, la amenaza en el mundo reformado es lo que algunos le llamamos de hipercalvinismo, ¿no? Que en realidad es simplemente una distorsión antibíblica. Que niega que yo debo hacer algún esfuerzo o participación en mi proceso de fe, mi proceso cristiano. Que vive como si la gracia fuera barata, como si no hubiera tenido ningún precio, y la puedo despreciar y puedo negligenciar mi santificación. Eso es otro extremo equivocado. Eso es lo primero que tenemos que entender respecto al versículo 12. Cuidado con esos dos extremos al interpretar. Lo segundo que debemos entender respecto al versículo 12 es que Pablo está hablando de madurez y responsabilidad cristiana. Le dice a los filipenses que deben crecer en madurez y responsabilidad por sí mismos. Lea el versículo 12 desde la perspectiva de un padre hablando a sus hijos espirituales. Él probablemente va a estar ausente, ¿sí? Como por ejemplo cuando un abuelito te da sus últimas palabras, te dice yo ya me voy, te da un consejo, porque Pablo no sabe si el juicio que tiene por delante va a ser positivo o negativo. Pablo está considerando la muerte. Él tiene esperanza de la libertad, ciertamente,
pero su fe está en la salvación final en Jesucristo, no en la liberación de la cárcel. Entonces, por eso él dice, tal vez voy a estar ausente. No es solo como que no estoy allá, es como que tal vez voy a morir. Entonces ellos deben estar conscientes en su mente de desarrollar una madurez cristiana, una independencia cristiana, una mente obediente al Evangelio, sin que Pablo lo esté paqueando, por así decirlo. Que entiendan qué significa ser creyente maduro. Quiere que los filipenses se esfuercen por sí mismos en un cristianismo sincero, que entiende de qué se trata ser salvado en la práctica. La frase, entonces, ocúpense de vuestra propia salvación, no quiere contrastar, no quiere ser una posición del trabajo de Dios en la salvación. No, habla de responsabilidad y madurez cristiana y espiritual, del bienestar espiritual para los cristianos que son responsables de hacer lo que un cristiano debe hacer, de vivir, sin que te esté paqueando necesariamente un líder, y en este caso, Pablo a ellos. ¿Sí? Ellos necesitan ser hijos espirituales obedientes a Él, sea que Él esté o sea que Él ya no esté. Hijos espirituales obedientes a Él, pero mucho más a Dios en realidad, porque Pablo ya no va a estar. En la ausencia de Pablo, deben vivir en la presencia de Dios. Desafía a los filipenses a obedecer. Pero esa motivación es el Dios, versículo 13, el Dios que está trabajando en ustedes. Y así su obediencia va a florecer, incluso aunque Pablo ya no esté con ellos. Como un hijo que ya madura, que ya va a ir a la universidad, por ejemplo, y debe vivir de forma madura solo, tomar decisiones responsables sin necesidad de que el padre o madre le ande diciendo todo lo que tiene que hacer. ¿No? Pablo no está ahí, efectivamente está en la cárcel, pero también está seguro de que probablemente, o sea, no está seguro, pero sospecha que tal vez probablemente va a fallecer. Y probablemente nunca más lo van a ver, nunca lo van a tener ahí en la oreja retándolos para que les diga, hermanos, dejen de pelear o crean en el Evangelio. Pablo considera como una posibilidad que le toque morir por el Evangelio. Sabemos que finalmente no fue así. Pablo fue liberado de la cárcel en su primer encarcelamiento en Roma, y él fallece algunos años después, probablemente una década después, bajo el emperador Nerón. Nosotros lo sabemos porque estamos 2000 años después, Pablo no lo sabía. Lo tercero respecto al versículo 12, y creo que es lo más importante, tampoco debemos desconectarlo del párrafo anterior. El poema de la gloriosa obra de Jesucristo en su humillación y exaltación. Pablo no lo hace. ¿Qué es lo primero que dice? La primera palabra que dice. Por lo tanto. Por tanto. Eso es una consecuencia. Entonces, por consecuencia del supremo ejemplo de Cristo del poema anterior, ustedes deben obedecer. Pablo hace su desafío a la obediencia basándose en el ejemplo supremo de Cristo, que fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia del cristiano es una respuesta a la obra de Cristo, a lo que Cristo ya hizo. Es interesante porque Pablo usa los mismos verbos del trabajo, ahí el ocupaos, con el trabajo que Dios hace, produce y el hacer. ¿Sí? Nuestra ocupación o trabajo, nuestra obra, nuestro actuar, es una respuesta a la obra que Cristo, el Dios encarnado, ya hizo, a su redención cumplida en su muerte y resurrección. Entonces esta salvación de la que Pablo habla tiene que ver con una respuesta, con este sentido que nosotros le llamamos la santificación del creyente. Este miedo y temblor es el asombro, la reverencia ante la gloriosa obra de Jesucristo. No es pánico, alarma, no es miedo a perder la salvación. Porque las correctas emociones nacen de dimensionar realmente la gloriosa obra de Jesucristo. Al estar ante la presencia del Dios encarnado y experimentarla a Él y ver que Él es el Dios entronado de los versículos 10 y 11. Por eso me rindo ante su presencia con temor y temblor. No es sobre dudas, inseguridades, preguntas sobre la seguridad eterna. Al contrario, es rendirme a sus pies y encontrar seguridad solo en Él. Ese es el verdadero temor y temblor. Es entender realmente la gracia. Entender realmente el regalo que Cristo ha hecho. Entender su nivel de entrega. Y captar que como Él se entregó así, yo debo responder. Si realmente estoy a los pies de Cristo, no puedo quedarme indiferente. Nace en tu corazón el deseo de responder a ese amor. Si no, tal vez no lo has experimentado, hermano.
Al estar a los pies de Jesucristo, me lleva a la transformación de mis deseos y de mi ser, ¿no? A una profunda transformación porque vivo para otra razón de vida, ya no para lo que vivía antes de Jesucristo. Vivo para Él. Soy una nueva persona, un nuevo hombre, como le dice Pablo, ¿no? Un nuevo ser humano, parte de una nueva humanidad, que es la de Cristo, no la de Adán. El exaltado Jesucristo se sienta a la diestra del Padre y en su resurrección merece ser glorificado, pero su vida se extiende a todos aquellos que confían en Él. Y invita a todos por la fe a ser parte de su nueva creación. Porque Cristo resucitó, los cristianos tienen el poder para obedecer, la capacidad para obedecer a Dios y sus mandamientos. Y complacerle no por sus propios méritos, sino porque Dios está obrando, porque el Espíritu Santo ya vino a obrar en nosotros. Es una respuesta. Continuemos trabajando en nuestra salvación, porque Dios es el que trabaja. Él exhorta a sus lectores, a los filipenses y nosotros por extensión, a seguir dedicados en nuestra salvación, trabajar, ocuparnos. Pero ese trabajo, esa ocupación, ese oficio, solo es posible porque es Dios el que está trabajando detrás. Él es el jefe de la empresa de la construcción, ¿no? Pensando en la imagen de trabajar y construir. Es solo porque Dios está dispuesto y últimamente es Él el que está trabajando. Tal como nos enseñó en Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra, que es la misma palabra, trabajo, el que comenzó el buen trabajo, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No es que nosotros hoy somos perfectos, no es que ni siquiera sea una meta realista en este tiempo, ¿no? Es que entramos en un proceso de santificación. En este trabajo que Dios está haciendo en nosotros, nos está hablando de ese aspecto de salvación. De la salvación, de lo que conocemos como santificación, ese trabajo de luchar contra mi viejo hombre, de lidiar contra el canalla que aún queda y que todavía no se termina de morir, y contra el que tengo que trabajar arduamente. El cristiano no se debe quedar cómodo. El verdadero cristiano que ha experimentado la salvación en Jesucristo y está sentado a sus pies, postrado a sus pies por su gloria, está en un camino de santificación para intentar ser más como Cristo. Y el asunto está en que si dependiera esto de nosotros, igual sería un fracaso. Si nuestra santificación dependiera de nosotros, no hay por dónde. Pero Dios trabaja en nosotros. Dios está obrando. El uso, en la comprensión bíblica, en la comprensión paulina de la salvación y de la santificación, el uso del esfuerzo humano no vulnera la voluntad de Dios. No anula la voluntad de Dios. De hecho, al contrario, es justo lo que Él quiere, es justo lo que Él quiere hacer en su propósito salvífico para su pueblo. ¿Se acuerda cuando Pablo dice en Efesios 2? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Texto lema de la Reforma, aprovechando que este martes es el día de la Reforma, ¿no? Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ya esa parte es la que todos nos sabemos de memoria, pero se nos olvida el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminemos por ellas. Es la misma idea. Nuestra respuesta de obras es seguir el camino que Dios trazó para nosotros. Ciertamente es un misterio, hermano. Sigue siendo un misterio, yo solo le estoy predicando la palabra. Eso es lo que así Pablo ve la realidad. Dios trazó un camino y está en control en toda su voluntad y nada. Él es el que produce el querer como el hacer, pero aún así nosotros debemos responder a la gracia recibida. Entonces, invocando, acaba de ilustrarnos el ejemplo de Jesucristo, la obra de Jesucristo en el poema anterior, ¿no? Y nos quiere asegurar, le quiere asegurar a los filipenses, pero también a nosotros, que no obramos y trabajamos solos, sino que nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestras acciones son la arena donde Dios poderosamente está obrando. Pucha que hace falta el poder de Dios para transformarnos, hermano. No sé, espero no ser el único que piensa eso, pero ¿cuánta falta hace que el Señor obre con su maravilloso poder? O sea, no hay otra cosa, no hay nada más que pueda cambiar al ser humano. Nada más que pueda cambiar tu orgullo, tu terquedad, tus problemas de carácter, tu soberbia, tu falta de perdón, tu egoísmo, y no sé, la lista podría seguir de todas las cosas que no manifiestan el carácter de Dios. Nada, solo no puedes. Solo no podemos, hermano. Pero gloria al Señor porque su poder está trabajando, haciendo esa obra que a nosotros nos podría parecer imposible. Es todo por la gracia de Dios, hermanos. Es gracia de Dios que nos transforma. Gracia que nos salva, sí. Gracia que nos justifica. Amén.
pero gracia también que nos sostiene y nos acompaña mientras somos santificados. Gracia a través de la cual somos presentados como santos y sin mancha delante de Dios, no por nuestros méritos, sino por la mediación de Cristo. Y gracia que nos llevará seguramente a la glorificación, a ese día donde ya seremos una obra completa, plenamente la imagen de Cristo, resucitados juntamente con Él, ya físicamente, no solo espiritualmente. Pablo nos muestra en estos dos versículos que la gracia y la fe no son solo el paso inicial para el cristiano. La gracia y la fe son el camino para todos los días del cristiano. Esa es la buena noticia también. Para mantener nuestra salvación, para mantener nuestra cualidad como miembros de la familia de Dios, no estamos solo dependiendo de nuestras propias fuerzas, de nuestras obras. Si no, vamos destinados al fracaso si así lo fuera. Con certeza la perderíamos. Si la salvación dependiera de usted y de mí, la perderíamos, sí. Si usted no se ha dado cuenta de eso, tal vez entonces está pecando de orgullo, me decía. Perdemos su salvación, si fuera así. Pero la salvación no se pierde para el verdadero creyente. El creyente puede descansar y tener seguridad de salvación por la fe. Hay seguridad en Cristo para todo aquel que cree. Porque el éxito final de nuestra salvación no depende de nosotros, sino de Dios que produce el querer como el hacer, del que comenzó la buena obra en nosotros. Dios está trabajando de una misteriosa manera junto a nosotros. Y yo creo que sería más justo decir, a pesar de nosotros. Dios es el que se ocupa en medio de nuestra ocupación, el que trabaja en nuestro trabajo, el que produce detrás de nuestro negligente esfuerzo de producción. Es el que transforma nuestro querer, que ese es el corazón, ¿no? Nuestra mente y corazón, nuestros deseos, nuestras motivaciones. El que transforma nuestro qué hacer, nuestro trabajo, nuestras acciones, nuestra vida, nuestras obras, nuestro carácter, para que sea conforme a su voluntad. Esa transformación es necesaria porque para Pablo el cristiano debe vivir con Cristo como Señor, como dijo en los versículos anteriores, ¿no? Versículo 11. Los filipenses vivían en una cultura llena de ídolos, que levantaba a César como el Señor y Salvador, ¿no? Pero también donde había un montón de dioses falsos, a los que la gente le rendía su vida, le entregaba sus recursos, les daba pleitesía. Eso no es diferente de nosotros hoy día. Estamos en una cultura plagada de dioses y ídolos, ya no físicos y altares como los que ellos tenían en esa época. Pero el dinero, el placer, la comodidad, el egoísmo y el individualismo, el consumo, la satisfacción inmediata, la felicidad a toda costa, denle el nombre que quiera. Es la misma idolatría. Es la misma tentación. Y los cristianos han de entender que su forma de vida debe ser moldeada por el señorío de Jesús, porque Él es el Rey del mundo. No los ídolos de este mundo. Jesucristo es el Señor. Y toda nuestra vida debe estar rendida a Él. De eso se trata nuestra respuesta de obediencia. No quiero quedarme sin terminar este punto, hermanos, sin invitarles para entregar su vida a Jesucristo. Yo no sé si usted conoce a Jesús, pero esa es la invitación de la buena noticia. Camina el camino de su reino. Conoce a Jesús. Pablo muestra que conocer a Jesús es un encuentro personal transformador. Y ese es el tipo de vida a la que Pablo nos invita. Ese es el Señor al que Pablo te invita a rendirte. Ese es el llamado del Evangelio. Esa es la buena noticia. Jesús vino, murió por ti, resucitó para que tengas nueva vida. Entrégate a Él por la fe, por gracia. Yo no sé si tú has tenido un encuentro con Jesucristo, pero el texto te invita a venir para que tu vida sea transformada por el reino del verdadero Rey. El texto no termina ahí, hermanos, porque Pablo sigue elaborando esto de cómo debemos responder a la gloriosa obra de Jesús del poema del capítulo anterior, de la sección anterior, ¿no? Y después nos elabora que nuestra respuesta a la obra de Cristo ha de ser también comunitaria. Somos llamados a obedecer nuestra vocación, que es ser luz, versículos 14 al 16. Hemos sido unificados por la obra y el ejemplo de Jesucristo del poema anterior. Y la vida de Jesús es el paradigma para la vida individual de cada uno de nosotros como cristianos. Pero debe ser su vida el ejemplo para la comunidad. Si nos ocupamos de nuestra salvación, debemos mantenernos unidos, como confronta Pablo en el versículo 14. Pablo exhorta a los filipenses a vivir la historia del Mesías como una comunidad contrastante, diferente, que no copia la división del mundo, sino que sigue el ejemplo de Jesucristo en su humillación,
y que entiende su entrega como el motor para nuestra unidad. Vivir sin disensiones, dice ahí versículo 14, hagan todo sin murmuraciones ni contiendas, sin disensiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo, asidos de la palabra de vida. Los filipenses necesitan hacer, y los creyentes que han sido impactados por el Evangelio de Jesucristo, deberían hacer todo sin murmurar, sin andar rabiando, libres de disputas. Esto es una referencia muy intencional de Pablo a Israel, así como leíamos en el Salmo 95, a Israel en el desierto. Está citando una expresión que se usaba allí en el Antiguo Testamento. Como ellos cuestionaban a Dios y a Moisés, y no, mejor volvemos a Egipto, volvemos a los ídolos. Ellos sí nos alimentaban. Y como es común, Pablo ve a la iglesia como el pueblo del nuevo Éxodo. Fuimos liberados de Egipto, del pecado y de la muerte, a través de la acción del Cordero, que derramó su sangre para cubrir nuestra familia. Dios, en Jesucristo. Cristo, el Dios encarnado. Y ahora vamos camino hacia nuestro hogar. Nuestra tierra prometida, la real tierra prometida, ¿no? La nueva creación en Jesucristo. Y en este tiempo, eso sí, algo es diferente en esta era. Pablo llama a los cristianos a que ahora sí lo hagan bien en el nuevo Éxodo. No se condoren como ellos, que querían volver a Egipto. Ese sigue siendo el desafío a la iglesia hoy, tal como fue en el primer siglo. Hacer todo sin murmuraciones y contienda. Los creyentes de hoy no deben imitar a los antiguos israelitas en el Éxodo. Algunos creen que probablemente los filipenses había problemas de murmuración ahí en la iglesia, ¿no? O contra sus líderes, no sé. Tal vez Epafrodito acusó a algunos hermanos, o le contó a Pablo del problema. Tal como los israelitas hicieron con Moisés. Puede ser, es una interpretación posible. Yo creo que es más que Pablo está siendo estratégico también. Pablo está preparando el terreno, con el versículo 14 y 15. Preparando el terreno para el palo que se viene, palazo así, que va a tirar en el capítulo 4. ¿Sí? No sé si ya leyó la carta, pero él está ahora poniendo los fundamentos porque en el capítulo 4 va a decir con nombre y apellido. No apellido no, porque no se usaban apellido en esa época, pero les dice a Evodia ahí, siguiente, que arréglense. Ahí. ¿Sí? Una sus mentes y corazones, ya no más peleas. Entonces Pablo está poniendo los fundamentos, es inteligente. Pablo tiene sensibilidad de liderazgo, sensibilidad pastoral. Tiene una habilidad de liderazgo en medio de una iglesia en conflicto. Sí, eso es un ejemplo para todos los que son líderes de nuestro ministerio. Pablo pone un fundamento escritural, pone al evangelio como árbitro en los conflictos, como mediador. Pone a la obra de Jesús y su ejemplo y carácter como el fundamento para cualquier reconciliación en la comunidad. Si usted es líder, hermano, aprenda junto conmigo, porque también tengo que aprender de este ejemplo maravilloso de Pablo. Aprendamos juntos a llevarlo adelante acá. Una comunidad de reconciliación tiene como fundamento el evangelio de Jesucristo. Para la resolución de conflictos la clave es el ejemplo de Jesucristo. No hay otra. Todas las demás pueden ser momentáneas. Y también es muy interesante observar que Pablo sabe reconocer que la iglesia no es perfecta. No es aún una comunidad perfecta, es una en proceso. La iglesia está en este caminar, como le he dicho yo también, como comunidad, donde ya hemos experimentado la salvación, pero todavía no se ha completado o consumado dicha salvación. Ya tenemos el Espíritu, ¿sí? Jesús vive en nosotros, pero todavía no somos perfectos, ninguno de nosotros. La iglesia tiene conflictos entonces, hermano. La iglesia va a tener dificultades, va a tener disensiones. Y son inevitables en una comunidad de pecadores. Como yo. Como usted también. ¿Sí? Somos parte del problema. Entonces la pretensión o la expectativa de una iglesia sin problemas, sin dificultades, donde nadie falle, donde nadie se decepcione o se dañe, donde nadie caiga nunca en hipocresía en algún área de su vida, donde nadie me ofenda, donde nadie cometa un error, es una expectativa irreal, falsa, distorsionada y, déjeme decirle, profundamente egoísta. No sea de esos cristianos que dicen, yo me voy de la iglesia porque son todos unos hipócritas. Bueno, te aviso que también era el primero. Como Pablo dice, ¿no? Soy el primero de los pecadores. Esa es la perspectiva real que el cristiano debe tener. Entender que la iglesia no es una comunidad perfecta, es una comunidad en proceso. La iglesia tiene conflictos que Pablo sabe reconocer. Y la diferencia es cómo las enfrentamos, y ahí está el versículo 15 como clave. ¿Cómo enfrentamos esas dificultades y conflictos? Versículo 15. ¿Lo hacemos con el deseo de ser como Cristo fue? ¿Lo hacemos reflejando a Jesucristo al solucionar nuestros conflictos? ¿O lo hacemos como lo hace el mundo?
¿Lo hacemos con nuestro llamado, con nuestra vocación comunitaria como meta primaria o lo hacemos por deseos egoístas? En medio de las pruebas, el versículo 15 nos dice claramente, en medio de las pruebas y conflictos y dificultades que los filipenses estaban enfrentando, debían recordar su llamado, y esa es la tarea para la iglesia. Recordar el llamado que la iglesia tiene, priorizar su vocación. Ser hijos sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Es plural primero, que ustedes sean. Hay un testimonio corporativo de una iglesia unida. Que sean puros y inocentes, ¿no? Irreprensibles y sencillos. Esta es la cualidad requerida para los hijos de Dios. Reflejar la santidad de Dios, reflejar a Jesucristo, el Dios encarnado. Como Sproul muy bien dice, su más grande atributo, ¿no? Su santidad. Esa es la tarea del creyente, reflejar su santidad. Todas estas palabras también, hermanos, debemos entenderlas nuevamente a la luz del Antiguo Testamento. Pablo está siendo muy intencional aquí. Este era el llamado del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Que encarnaran como comunidad, como nación, un testimonio corporativo. Los cristianos han de brillar como luz en el mundo, como un marcado contraste contra este mundo desviado, ¿no? Generación maligna y perversa. Y ofreciendo esperanza al mismo tiempo. Y eso es lo que debía hacer el Israel del Antiguo Testamento, ser luz a las naciones. Los seguidores de Jesús, del Señor exaltado, ¿no? Son definidos como hijos de Dios, que deben brillar como estrellas en el mundo, aferrándose a la palabra de vida. Esa palabra de vida es la palabra que lleva a la vida, no es el Evangelio, el mensaje del Evangelio, que nos lleva a una nueva vida en Jesucristo, a resucitar juntamente con Él. Su muerte y resurrección transforma a las personas de oscuridad a la luz, de muerte a la vida, de una antigua edad, como le he dicho otras veces, a una nueva edad, de una antigua humanidad a una nueva humanidad. Pablo, al ilustrar nuestra transición, alude a los profetas Isaías y Daniel. A través del Antiguo Testamento es donde tenemos que entender muy bien el significado de la luz, el significado bíblico de la luz. Israel había sido llamado a ser la luz del mundo. Éxodo 19, 5 al 6. ¿Sí? Ellos debían ser el pueblo escogido de Dios que mostrara su diseño. Ellos debían ser un pueblo santo y sin mancha que reflejara su santidad. Éxodo 19, 5, perdón. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Un pueblo que reflejara su santidad. De hecho, el profeta Isaías, en Isaías 49, versículo 3, Isaías 49, 6, perdón. Dice en el versículo 3 que Israel es su siervo. Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré, ¿no? El versículo 6 dice que los haría volver del cautiverio, volver de Israel a quienes había preservado en medio del cautiverio. El Señor preservaría un remanente y los reuniría. Y ahí les dice su llamado. Versículo 6. Te di por luz a las naciones, te pongo como luz a las naciones, a fin de que lleve mi salvación hasta los confines de la tierra. Ese era el llamado del Israel del Antiguo Testamento. Pero como sabemos en la historia, ellos desobedecieron a su llamado, fallaron. De hecho, por ejemplo, Jesús confronta eso cuando llega al templo después de la entrada triunfal, ¿no? Llega al patio de los gentiles y está todo lleno de mercaderes. ¿Y qué dice? Ustedes tomaron, esta debía ser casa de oración para las naciones. ¿Y qué hicieron? Ustedes lo transformaron en casa de mercadeo. Habían olvidado su llamado. Entonces esa es la sorpresa del Nuevo Testamento, porque Juan viene, por ejemplo, el Evangelio de Juan, en Juan 1 nos viene y nos dice, la luz verdadera vino al mundo. Jesús viene y dice, yo soy la luz del mundo. Jesús toma en sí mismo todo ese llamado que un pueblo debía encarnar y dice, yo cumplo esa vocación. Jesús en sí mismo es todo lo que el pueblo de Dios debería haber hecho y no pudo hacer. Yo soy la luz del mundo. Lo sorprendente también, porque creo que podemos entender que Jesús es la luz. Pero que Jesús también nos dice, y así como Pablo dice hoy día, extiende su vocación a usted y a mí. Como cristiano nos dice, en Mateo 5, Jesús dijo, Mateo 5, 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar.
No se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brilla la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. La idea de la luz bíblica no es la idea de una pequeña luz que yo le haré brillar, solo individual. Es la idea de la luz que brilla desde un monte. Imagínese usted siendo un viajero en esa época, en la noche, en el desierto. No hay luz como la nuestra, que es eléctrica. Y usted va caminando, muerto de miedo, pero ve allá el monte. Jerusalén era una ciudad sobre un monte, y arriba de eso estaba el templo. Y usted ve ahí un foco de luz que brilla en medio de la oscuridad. Si usted ha viajado de noche también, en el norte sobre todo, que hay kilómetros y kilómetros sin nada más que desierto, ahí lo va a poder ver también. Como cuando usted se está acercando a una ciudad, todavía no ve la ciudad, pero ve su luz como llega, como se ve desde lejos, ¿no? Esa es la luz que Pablo nos llama a hacer. No es mi pequeña luz. Es una luz que se nota desde lejos, que ilumina, que refleja a Jesucristo en medio de una ciudad en oscuridad. Por eso le decía que es como los fuegos artificiales un poco. Todo un mundo en oscuridad, pero esa luz ilumina, se ve desde lejos. Israel debía ser la luz del mundo. Fracasaron en su llamado, pero Jesús viene y cumple esa vocación. Él es el siervo sufriente. Jesús es la luz del mundo. Y la sorpresa es que aquí Pablo nos dice, ustedes son luz del mundo, nosotros, plural. Así como Cristo encarnó ese llamado del pueblo de Dios, cumple su llamado de luz del mundo, todos aquellos que están en Jesús deben imitar a Cristo al asumir su mismo llamado, al entenderse como continuidad para hacer luz a las naciones. Todas estas palabras son ese mismo llamado. Yo me enfoqué en la luz porque es el más importante, pero ser hijo de Dios también tiene que ver con el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que en Éxodo le dice, Israel es mi hijo, ¿no? Pero después Jesús se encarna como el pleno hijo de Dios. Y en Jesús nosotros somos adoptados como sus hijos. Ser santo y sin mancha lo mismo, era el llamado del pueblo de Dios. Jesucristo es el santo, puro y sin mancha. Y en Jesucristo podemos nosotros ser irreprensibles y sencillos, o santos sin mancha, como dice en Efesios. Lo mismo con la luz. Israel había sido llamado a ser la nación de Abraham, bendición para todas las naciones y luz a las naciones. Y Israel, como nosotros, como humanos, fracasamos, pero Jesús lo cumple. Jesús cumple. Y en Jesús se cumple también la profecía del profeta Daniel. Este texto sí que búsquelo, Daniel 12:3. El profeta Daniel había anunciado que en el fin de los tiempos, aquellos que eran sabios brillarían con luz en los cielos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas en perpetua eternidad. Pablo se toma de esta imagen. La luz a la que se refiere Pablo es cómo los creyentes están cumpliendo ya esta promesa que Daniel había hecho. Esta promesa que era para el fin de los tiempos, para el fin de la historia. Los creyentes ya están experimentando la promesa de Daniel. Del versículo anterior también, ¿no? Una resurrección espiritual primero. Despertar para la vida. Y son llamados a brillar como estrellas en el firmamento, sosteniendo la palabra de vida en su vida. Lo que fue revelado a Daniel cientos de años antes de Jesús ha comenzado a ser experimentado por los creyentes del nuevo pacto, en anticipación a que vendrá un día donde la promesa se cumplirá completamente y la misma luz de Jesús brillará sobre toda la nueva creación. Él será la luz ahí. Y esa promesa culminará con nosotros, en nuestros cuerpos glorificados y resucitados, ¿no? En el nuevo cielo y la nueva tierra. Por eso Pablo dice que debemos ser luminares. Nuevamente, no es este tipo de luces, no es una linterna, es una estrella brillando en la noche. O otro ejemplo, como un faro en medio de la tormenta, que muestra a los viajeros perdidos de dónde está la tierra, dónde está la esperanza, dónde hay descanso. La iglesia debe ser ese pueblo que es luz, que muestra de qué se trata la belleza en medio de un mundo de fealdad, de qué se trata vivir según el diseño de Dios en medio de un mundo perdido. Debe ser esa maravillosa luz de los fuegos artificiales de Año Nuevo. Ustedes son la luz de esperanza que el mundo necesita. La iglesia, nuestra comunidad, debe ser
un signo, una señal de Dios y de la belleza de Dios en un mundo y en una generación maligna y perversa. La iglesia debería encarnar el cumplimiento de esa promesa de Daniel. Debería ser esa señal de luz en medio de un mundo de oscuridad. Una señal de la nueva vida de Dios en un mundo que solo conoce la muerte. Entonces, hermanos, lo que hace una iglesia potente, poderosa, maravillosa, excelente, atractiva de verdad, es reflejar la luz de Jesucristo, es imitar y seguir a Jesucristo en sus vidas individuales, pero sobre todo en su vida comunitaria, traer su luz a nuestra vida, ser imitadores de Él. Como mínimo eso involucra su vida personal, ciertamente. Nuestra vida personal debe procurar brillar en un mundo en oscuridad. Eso está claro en lo que hablamos antes, ¿no? Pero la luz de Jesús para ser luminares del mundo es una luz que, así como Jesús encendió en cada uno de nosotros, nos llama a juntar. Piensa en una antorcha que juntamos juntos para hacer una fogata, para que brillemos juntos como una comunidad. Un fuego que nos permite vernos las caras, que nos permite ser sinceros, que nos permite brillar como nueva humanidad en medio de un mundo de idolatrías, esclavizado por una antigua forma de vivir, por la antigua humanidad. Es importante también, hermanos, darnos cuenta de que la unidad para Pablo es una herramienta de iluminación. Por eso conecta el 14 con el 15. La unidad es una herramienta de iluminación. Jesús dijo en Juan 17, que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo crea. Una iglesia completamente dividida con murmuraciones y contiendas no es una iglesia que es luz, que están todos peleados. No, la unidad es una herramienta de iluminación que el Señor nos da. Una iglesia que pone a Jesucristo en el centro vive en unidad. Una iglesia que tiene sus ojos fijos en la obra de Jesucristo puede ser la comunidad que vive como, como si Jesús realmente fuera el rey y todos vivimos como parte del mismo reino. Ese es el llamado, ¿no? Como les decía la semana pasada o la antepasada me parece, que el cristianismo debe girar en torno a Jesucristo. En las cosas que hacemos, en priorizar lo que Él prioriza, priorizar su llamado de ser luz, de ir a la misión, de ir y a ser discípulo, en imitar su carácter. Y el problema es que a los evangélicos nos gusta levantar otros centros. Nos gusta decir en palabras que se trata todo de Cristo, pero no ponemos el foco de luz en el Jesucristo, encarnado, crucificado y resucitado. Nos gusta poner el foco de luz en los cantantes, no sé, ¿sí? El grupo de alabanza, qué sé yo, o en la plataforma del pastor. Decimos que se trata de Cristo, pero se ignora la palabra. O se anda haciendo teología con las noticias, está súper de moda hoy día. O las canciones, lo que se canta está enfocado en el humanismo, ¿no? En mi sentir, y no cantando el evangelio. Muchas veces solo para conmover o derechamente manipular emocionalmente, como si de eso fuera si de esa experiencia se tratara el cristianismo y no de exaltar al Jesucristo crucificado y glorificado. En lados peores les dicen que tienen que ser cabeza de Nicola, ¿no? Pero nuevamente, no apelemos solo a los hermanos de afuera, apelemos a los reformados también, que dicen que confiesan la gracia de Cristo, confiesan su luz, pero su corazón está lleno de juicio, no de unidad. Y viven vidas sin gracia a los demás. ¿Para qué voy a hablar de los de redes sociales, los reformators, no? Que mejor ni lo doy ni un minuto de mi pensamiento. O los reformados que les gusta andar diciendo hereje a las personas solo porque no creen todo lo que nosotros creemos, ¿no? Y sobre todo este es el peor pecado de la iglesia reformada, que toma todo su conocimiento y se lo guarda para sí mismo. Ignora su vocación de ser luz. El Señor nos llama a ser una iglesia reformada que no ignora su vocación, sino que responde a su llamado. Somos enviados a las naciones, somos llamados a ser luz en la oscuridad, porque una ciudad sobre un monte no puede esconderse, como dijo Jesús. Eso es ser luz. Vamos a hablar sobre el último llamado, los últimos 2 versículos. El ejemplo de Pablo nos desafía también a responder a la obra de Jesús con disposición al sufrimiento. Y con este último punto quiero terminar. Disposición a la entrega total. Pablo imita a Jesucristo. Tal como Él se entregó y decidió ir voluntariamente a la entrega total, Pablo dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Pablo pone la imagen ahí de un sacrificio donde se derrama. Eso se hacía normalmente con vino, pero él dice con su sangre, ¿no? Él se ve a sí mismo como
está dispuesto a entregar su propia vida como mártir por Jesucristo. Tal como Jesucristo entregó su vida por nosotros, por nuestros pecados. Toma la misma imagen, él refleja. Y dice que está dispuesto incluso a esa muerte violenta, ¿no? Que es como ser ofrecido como un sacrificio sangriento. Que es probablemente la muerte que vivió, de hecho, Pablo. Y él desafía, en su ejemplo, a los cristianos a estar dispuestos a imitar a Jesucristo en su sufrimiento. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz no es simplemente que estoy pasando cositas tristes y difíciles en mi vida. No es mi cruz, estoy pasando mi cruz. No, es estar dispuesto a morir por Jesús. Pablo está haciendo una encarnación del llamado radical de Jesucristo ahí. Su vida refleja el llamado radical de Jesucristo. Sufre como Cristo y lo hace gozosamente. Con gozo me regocijo porque tengo un tesoro mayor. Ese gozo que florece y que él desafía a los filipenses a que ustedes también se gocen conmigo. No sé si ve la ironía. ¿Cómo se van a gozar si Pablo está diciendo que tal vez va a morir y lo amamos tanto? Pero tú puedes ahí percibir la conexión intensa que Pablo tiene con Jesucristo, el Jesucristo crucificado, ¿no? Su disposición, su comprensión de que la verdadera esperanza solo está en Jesús, en la presencia de Jesús en nuestras vidas. Y eso te permite enfrentar lo que sea que venga, incluso la misma muerte. Porque la muerte no lo pudo retener. Y así como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Esa es nuestra esperanza, hermano. Y es esto lo que nos puede dar gozo, nos puede dar esperanza, nos puede dar humildad incluso en los momentos más oscuros. Yo no sé cuál es la prueba que usted está pasando, hermano. Tal vez cuál es, si usted está en uno de estos momentos más oscuros, como los filipenses estaban pasando. Pero el ejemplo de Pablo nos desafía a encontrar gozo en Jesucristo, el tesoro supremo. A enfrentar esas pruebas y dificultades. Atesorando a Jesucristo como el tesoro supremo. Confiando que llegará el día donde estaremos con Él. Todo lo demás es transitorio. Hasta la muerte misma es transitorio. Porque Él venció al enemigo inderrotable. La carta a los filipenses nos dice mucho sobre el problema del sufrimiento. Y lo interesante es que nos da una solución al problema inmediato. Mucha gente se pregunta cómo Dios puede ser bueno y todopoderoso y permitir un sufrimiento tan intenso en las vidas. Y no creo que Pablo busque respondernos necesariamente eso. Pablo nos dice cómo experimentar ese sufrimiento, cómo vivirlo desde el lente cristiano, desde la perspectiva de Jesús. Él estaba sufriendo aquí cuando escribe. Y no había hecho nada para merecer ese sufrimiento, tal como Jesucristo no había hecho nada, ¿no? Él estaba en la cárcel esperando un juicio que probablemente podía acabar en la ejecución. Más encima, algunos hermanos le estaban, como nos enseñan en el capítulo 1, estaban haciendo más problemas en vez de ayudarle en la cárcel, ¿no? Y los filipenses también estaban sufriendo en una sociedad contraria al cristianismo. Pero a pesar de todo eso, versículo 18, regocíjense ustedes conmigo. Pablo se regocija y espera que los filipenses también se regocijen. La razón del gozo cristiano no es que el sufrimiento se acabe. Es Jesucristo el tesoro supremo. Y la razón del gozo de Pablo tampoco es que él sea masoquista, por si acaso, ¿no? No es que él desee sufrir. Pablo le duele también su situación. Está afligido, como vimos en el sermón pasado. Ese sí fue el sermón pasado. Pablo dice que tiene tristeza. Versículos 27 y 28, ¿no? Tristeza sobre tristeza. Pero Pablo, aunque esté con tristeza y sufrimiento, sabe que Dios le ha dado una esperanza en la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que da la oportunidad para brillar, como estrella en el firmamento, en medio del sufrimiento también. En la hora más oscura, usted puede brillar en medio de su sufrimiento, por el gozo que Jesucristo da. La librería cristiana tiene un sinfín de libros de la prosperidad, ¿no? Y son los que más se venden. Triste para los evangélicos, triste para los cristianos. De evasión del sufrimiento. Pero Pablo, su ejemplo, el ejemplo de Pablo nos desafía a atesorar a Jesucristo y por eso caminar con fe, enfrentando su prueba, la prueba que Dios le puso a usted. Con gozo, gozo verdadero, no sin tristeza, no sin dolor, pero con un gozo permanente
interno más verdadero y una esperanza certera hacia el futuro. En el anhelo, sobre todo, de que sabemos que vendrá el día de Jesús el Señor. Y de que el Señor usará ese sufrimiento, esa debilidad, ese proceso para sus planes. Porque el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Ese es el Evangelio. Esa es la noticia de Jesús. No es que usted va a dejar de sufrir porque cualquier evangelio que nos lleve a la cruz, sufrimiento, no es el Evangelio de Pablo, ni el de Jesús. La noticia es que en el camino, en medio de pruebas y sufrimiento, podemos ser animados a atesorar a Jesucristo. Podemos obedecer nuestro llamado de ser luz como Él nos llama, para ser como Él. Le invito a que se ponga de pie, hermanos, para que oremos juntos, para agradecer al Señor por su palabra. Señor nuestro, queremos darte gracias por la obra de Jesucristo. Gracias por su muerte y resurrección. Gracias por su vida perfecta en nuestro lugar. Enséñanos, Señor, a responder con responsabilidad y madurez a lo que tú hiciste. Señor, si hay alguno que no ha decidido aquí por Jesucristo, que no ha respondido a ese sacrificio, o no lo ha experimentado y no se ha rendido a sus pies, ruego tu obra de salvación en los corazones, Señor. Ruego tu obra de salvación para que haya convencimiento de pecado y rendición ante Jesucristo, el Dios encarnado. Y Señor, también te pido que como iglesia nos ayude a obedecer la vocación y el llamado al que nos has convocado, Señor, a hacer luz en medio de esta generación tan difícil, Señor. En medio de este tiempo de tanta maldad y perversidad, ayúdanos a ser una comunidad diferente, a reflejar que somos hijos de Dios juntos, Señor. Danos unidad también. Crea en nosotros una comunidad, una iglesia que vive en unidad para reflejar a Jesucristo ante el mundo. Que no sigue los patrones de división del mundo, que no sigue los patrones de división de las generaciones anteriores de la iglesia, sino que quiere ser una iglesia diferente. Que quiere ser una iglesia que es luz en medio de esta ciudad. Danos las herramientas, danos las ideas, danos las formas necesarias de proclamar tu evangelio y brillar aquí, para que toda esa gente que piensa que no hay ninguna esperanza, que está en profunda oscuridad, pueda encontrar la luz de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.